Los tomadores de decisión que se mueven en el mundo de la política o aquellos que se mueven en el mundo de las inversiones de diversa naturaleza, están siendo sometidos a lo que podríamos llamar presiones dogmáticas. Hay una corriente de economistas y de agentes institucionales internacionales que anuncian diversos tipos de apocalipsis sobre la economía mundial post-pandemia. Y otros que, por el contrario, estiman un futuro promisorio carente de demasiados problemas. Es decir, son muy naif. Entonces estamos asistiendo a una especie de conflicto entre dogmáticos y superfluos. Y eso es grave, porque en los momentos de crisis civilizatoria, en momentos de crecimiento económico no demasiado significativo casi que en ninguna economía del mundo, en momentos de presión inflacionaria, en momentos de previsible crisis de deuda de algunos países como consecuencia de los gastos y erogaciones que tuvieron que hacer esos estados por la pandemia, en fin, en momentos así, lo que más bien conviene es poner lucidez crítica y seriedad al análisis del estado de situación de la economía mundial post-pandemia. Y aunque yo sé que no es lo mismo la mirada desde Londres, que la mirada desde Brasilia, que la mirada desde México, que la mirada desde África, me importaba conocer tu visión. ¿Cuán grave es la situación general de la economía mundial? Bueno, a ver, yo no soy desde luego de las, no integro la corriente de las súper pesimistas ni apocalípticos, creo que tampoco tenemos que tomar nada de esto a la ligera, o sea, estamos ante retos muy, muy importantes. Estamos en este momento, a ver, veníamos de una situación prepandémica que, como decías, estábamos creciendo a tasas muy bajas. La productividad, digamos que en la última década no lograba arrancar, ¿no? Hay momentos en que la productividad, por ejemplo, de los 50 a los 70 creció de forma muy potente. Luego 2000-2010 también fue una década buena, pero la última década estaba como ralentizada, con lo cual estábamos en crecimientos bastante débiles, pero había algunas cosas buenas. Por ejemplo, el sector financiero, después de la crisis del 2008, estaba bastante saneado, bastante sólido, le había tocado hacer unos deberes por malas praxis anteriores, digamos, y la pandemia nos encontró con cierta solidez en el sector financiero, que es desde luego muy importante para la economía, y se estaban procesando otros cambios que la pandemia aceleró, algunos para bien, otros veremos, ¿no? Por ejemplo, se estaba ya desacelerando el proceso de globalización en el mundo. Veníamos de décadas de una globalización muy fuerte, muy beneficiosa en algunos aspectos, porque evidentemente sacó de la pobreza a millones y millones de personas en el mundo, pero estamos llegando a un punto en que ya esa ventaja que ofrecían los salarios más bajos en algunos puntos no era tal. Vimos con la pandemia que las cadenas de producción se habían globalizado de una forma un poco ridícula y ahora tenemos los problemas que tenemos, ¿no? Teníamos vulnerabilidades en las cadenas. Sí. No, simplemente para ayudar a los telespectadores a comprender la entidad de lo que está diciendo. Los inversores, en su esfuerzo por reducir los costos de producción, tomaron algunas decisiones muy racionalistas, en el sentido de ir, vamos rápido a los lugares donde el costo de la mano de obra sea más barata, que tenga más o menos las condiciones, bla, 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 bla. Y esas decisiones se tomaron un poco, como a veces ocurre en el capitalismo, por la racionalidad de la valorización del capital, pero sin considerar
otra enorme cantidad de elementos que después, claro, pasaron factura. Eso me parece que es... Bueno, claro, a ver, sí. Exactamente, a ver, era un proceso que también, a ver, sí, la teoría económica contemplaba un proceso de cierta convergencia económica, ¿no? Y obviamente se dio una mejora de los salarios en esos lugares a donde se fue el capital, Sin duda. pero llegó un punto que además provocó muchos problemas políticos en el mundo desarrollado, eso, porque cuál era la lectura y lo que alentó tanto a muchos populismos, ¿no? El trabajo se está yendo hacia otras regiones del mundo, nosotros nos estamos quedando sin trabajo, estamos desprotegiendo nuestras industrias, o sea que también tuvo ese movimiento, bueno, un coste político importante. Por ejemplo, la irrupción de Trump en Estados Unidos evidentemente estuvo muy alimentada por ese discurso, ¿no? Y de hecho toda su presidencia fue como una confrontación total con China y esa guerra comercial de la que Biden tampoco está totalmente desalineado, ¿no? Es un discurso que, además de todo este proceso y temas que ya no tenían en cierto punto tanto sentido, esa globalización, así luego con el tema de los criterios medioambientales también nos hemos puesto a pensar qué sentido tiene esos transportes de mercancías o de la materia prima que va de un lado al otro y se le hace en un sitio un proceso y luego vuelve a viajar miles de kilómetros y al final una camiseta ha hecho un viaje por el mundo y unas emisiones de CO2 que ahora también estamos metiendo eso cada vez más en la ecuación, ¿no? El daño que estamos haciendo al planeta, ¿no? Entonces, bueno, por un lado ese frenazo que ya se venía dando y la pandemia lo aceleró y produjo un poco de eso, ¿no? De reestructurar, de traer parte de las cadenas que se habían deslocalizado, relocalizarlas. Y bueno, y ahora estamos ante un escenario que tenemos muchas cadenas de producción con grandes disrupciones, lo cual está provocando que junto a esa, digamos, disminución en la oferta, había unos bolsones de ahorros acumulados durante la pandemia y gracias también a los estímulos que se dieron y tal, y lo que tenemos es algo que había desaparecido, que se llama inflación. Durante muchos años parecía que era algo que ya estaba totalmente controlado en la economía mundial. O sea, era un problema de Argentina, Venezuela y Turquía, por ejemplo. Pero era algo totalmente que ya no estaba en el debate económico, se había alejado eso. O sea, teníamos asimismo una economía que no era reactiva, una herramienta clásica que era bajar los tipos de interés y que eso provoca, la economía parecía que esa medicina ya no estaba funcionando tampoco. Pero ahora tenemos que esa medicina no funciona y además el tema de la inflación. Estamos en un escenario que podría derivar en lo que llamamos estanflación. Eso tiene como todo lo malo, ¿no? Sí, por eso hablamos de tormenta perfecta. Ahora, naturalmente los temas coyunturales me importan menos que los temas que tenemos que considerar para presentar la complejidad en toda su integridad orgánica, ¿no? Pero, obviamente, no podemos dejar de señalar que la inyección de dinero para aumentar la demanda que hicieron muchos estados para evitar el parate de la economía y el cierre de millones y millones de empresas, implica un derrame de dinero que algo de consecuencias están teniendo, supongo yo, en esas presiones inflacionarias. Pero me imagino que también está teniendo que ver con la presión inflacionaria la crisis de la energía. Parecía que teníamos resuelta la producción de energía para satisfacer las necesidades de varios países desarrollados y no era así. ¿Cuánto está pesando? De repente apareció que, bueno, que el gas, por ejemplo, el gas o... Pensamos también que la irrupción de las renovables iba a cubrir mucho más de la demanda y estamos con el tema de la energía,
problemas graves también en los transportes, la crisis de los contenedores. Problemas grandes que no se está analizando mucho en falta de personal en muchísimos sectores. O sea, hay muchísimos sectores en los transportistas. O sea, hay crisis de transportistas en Estados Unidos, en Reino Unido. Todo eso son factores que están poniendo cuellos de botellas diferentes en distintas partes de la cadena, ¿no? De las cadenas de producción mundial. ¿Sabés qué? Perdóname, pero tomemos una digresión un poco simpática, porque como estos temas son muy áridos, ¿sabés que no logro entender por qué hay problemas de falta de oferta de empleo, por ejemplo, en los transportistas? Bueno, a ver, yo creo que hay varias cosas, ¿no? El otro día leía a Krugman, que decía que un poco ese sector había estado también muy maltratado, ¿no? O sea, fue un sector que en cierta medida también perdió mucha organización sindical y tal, y los sueldos, los salarios estaban a un nivel muy bajo. ¿Sí? Entonces también con la pandemia ha habido como la gente se ha ido, yo lo veo aquí en Reino Unido, ¿no? Se va de la enseñanza a trabajar editoriales, o sea, hay como toda una relocalización. También es cierto que Reino Unido tiene el problema del Brexit, ¿no? de trabajadores europeos que se fueron, pero creo que es un sector que en muchas partes del mundo estuvo muy, muy maltratado y con salarios muy bajos, ¿no? Ahora, claro, también Boris Johnson, que a veces tiene esas ideas brillantes, dice, bueno, que suban y suban los salarios. Sí, obviamente hay un mecanismo ahí que obviamente si se ofrecen salarios más atractivos podrá atraer un poco, pero bueno, los negocios también tienen los modelos estos de negocio, los salarios se pueden subir hasta cierto punto para que siga siendo rentable, ¿no? Están estructurados de una forma. A ver, hay muchos de estos problemas que se van a ir resolviendo y esa es la pregunta, ¿no? ¿Resolveremos el tema de los transportistas? ¿Se resolverá el tema de la energía? Si es una crisis, digamos, como decías, ¿no? Coyuntural de unos meses, bueno, no tenemos que tomar la inflación como un problema demasiado importante. También los consumidores estamos haciendo nuestros ajustes, ¿no? Hay cantidad de cosas que si no están o están en este momento muy caras para nosotros, no las vamos a comprar. En otros consumos no los podemos hacer, en alimentación y tal, bueno, no se puede postergar el consumo, se puede ir cambiando. Pero básicamente ese es el grave dilema que tenemos, digamos, es vamos a tener que atacar la inflación y por lo tanto pensar en tasas de interés altas y que sería muy contraproducente para reactivar la economía. Sobre todo en los países en desarrollo, ¿no? Eso sería catastrófico. Bueno, el problema, sí, de los países en desarrollo y sobre todo pensando en América Latina es que todo es un problema, ¿no? Porque la inflación, por supuesto, porque las divisas son muy inestables, o sea, las monedas nacionales son muy inestables. El consumidor en América Latina tiene ese chip de enseguida ir a refugiarse al dólar y esto acaba generando más inflación, más incertidumbre, más pérdida de poder adquisitivo de los salarios, o sea, acaba siendo, la inflación es nefasta para América Latina. Sí, sí. Y por otra parte, si además estamos en un escenario de subir los tipos de interés y pegar un frenazo a la economía por ese lado, sería muy malo. La verdad que sería el peor de los escenarios, ¿no? Las variedades que trajimos son esta, que es la Emerald, la que tenemos aquí. Tenemos una variedad que se llama Legacy, siempre pensando en poder escalonar la producción, ¿no? El tomate tiene que ser con gusto, por eso lo hago en esta época. Es el tomate de estación, porque ese tomate de plástico que sale en julio no tiene sabor a nada. Y acá se trata de sabor. Muy diverso es el uruguayo que vamos a estar mostrando la cantidad de actividades que engloba esa frase, el agro, el agro, el agro, el agro. Soy Marcia Collazo Ibáñez. Tengo el gusto de anunciarles que volveremos el próximo miércoles
con la segunda temporada de Tiempos Cimarrones. Volvemos porque la historia nunca cesa. Volvemos porque el tiempo sigue construyendo realidad. Volvemos porque necesitamos más que nunca asomarnos a otra mirada, otro enfoque, otra interpretación y, ¿por qué no?, otra valentía sobre los principales acontecimientos de nuestra historia, del pensamiento de José Artigas, de la construcción de lo que somos, de lo que fuimos y sobre todo de lo que queremos ser. Da vuelta, ahí, tan. Es un honor formar parte de Caras y Caretas TV, donde hay lugar para todo tipo de contenido y también para el humor. ¡Sumate! Necesitamos una comunicación en sintonía con tu sensibilidad, una comunicación alternativa a la que ofrecen los medios dominantes. Otras miradas, otras voces, otras personas, otras ideas. Todos tienen derecho a tener su voz. Para sostener una comunicación alternativa necesitamos que nos apoyes. Hacete socio de la comunidad de Caras y Caretas en carasycaretas.com.uy/socios. Haciéndote socio, estás ayudándonos a comunicar, estás ayudándonos a romper el blindaje. Hace un rato dijiste que cuando cayó la pandemia el sistema financiero global estaba estable. Efectivamente, luego de unas demasiadas décadas de desregulación, se establecieron unas reglas más serias por parte de los estados más importantes y eso tuvo consecuencias en el sistema financiero global. Sin embargo, al mismo tiempo, hay advertencias que a mí me interesa conocer qué seriedad tienen sobre que esto de que los bancos centrales han inyectado tanto dinero ha hecho que muchos fondos de inversión de estos nuevos que tienen inversiones tanto especulativas como productivas para justamente mantener equilibrios, podrían estar generando nuevas burbujas, incluso en el sector inmobiliario. Otra vez, esto, por lo menos yo no lo he visto en Europa, pero he leído que hay quienes advierten sobre que podría estar pasando de nuevo en Estados Unidos. ¿Has leído algo sobre este problema? A ver, el sector inmobiliario siempre es una bomba, ¿no? Porque es como un refugio muy fácil para la gente que siempre piensa que lo inmobiliario va a subir y en un momento explota y nos explotan las manos a todos, ¿no? Porque le explota el sector financiero corta los recursos a otros sectores de la economía y provoca... Bueno, yo no creo que estemos en un escenario así como la crisis del 2008, ¿no? Yo creo que se han aprendido algunas lecciones y no me parece que estemos en ese escenario. Entonces te hago la pregunta más importante de todas, porque quería llegar a esta pregunta, pero no podía hacerlo sin establecer por lo menos algunas de las cosas que están ocurriendo, porque si no queda como una pregunta abstracta. He leído a gente muy inteligente y me cae muy bien el esfuerzo intelectual de Mazzucato, la que desgraciadamente en América Latina es conocida como la economista asesora del Papa, pero es bastante más que eso, es una técnica. Y a mí Mazzucato, a ver, en muchas cosas me gusta mucho Mazzucato en que tiene un concepto que creo que en América Latina a veces se pierde un poco los papeles con eso, el rol del Estado, ¿no? A eso te quería preguntar. Yo en esto coincido. Parecería que la pandemia nos obliga a repensar la relación sociedad-Estado. Y no en términos nacionales. Estas locuras, como estos fenómenos tipo Milei en la Argentina, o estos, no sé cómo se autodenominan, libertarios, o no sé qué nombre se ponen, no tiene ninguna... no se sostiene en lo que es el mundo desarrollado, ¿no? En el mundo desarrollado el papel del Estado
no hablemos ya de Europa, que bueno, que es una economía, son economías donde el Estado, no ya solo los estados nacionales, sino ese macroestado que es la Unión Europea, que me gustaría después hablarte un poco de eso. Sí. Pero no hay en el mundo desarrollado una economía potente y grande y fuerte donde el Estado no controle o no gestione, digamos, controlar no es la palabra, por lo menos un 40 y tantos por ciento hasta el 60 y tantos por ciento de lo que es el PIB de un país. O sea, el Estado es un agente económico importantísimo en el mundo desarrollado. ¿Cuál es el papel adecuado, ¿no? Para ese? Y ahí quizás yo tengo un poco más de discrepancia con Mazzucato, ¿no? Porque yo sí que creo que el Estado evidentemente tiene que tener primero una función de protección, ¿no? En la pandemia lo vimos, no podíamos dejar a la gente sujeta a perder la casa, no poder alimentarse, o sea, tiene que tener esa función de protección clara. Tiene que tener una función también de disminuir el escenario de incertidumbre, que eso algunos países lo hicieron muy bien en la pandemia, ¿no? Porque dentro de que el escenario era incierto, el Estado tiene que ayudar a manejar las expectativas y reducir niveles de incertidumbre. Y luego tiene que crear los marcos para que se dé un desarrollo sostenible, un desarrollo bueno, digamos, positivo. Equilibrado. No tiene que ser el Estado quien emprenda, a mi criterio, ¿no? Ahí yo tengo un poco de... Sí, decime. No, pero Mazzucato no dice que el Estado emprenda. Mazzucato lo que sostiene es que tiene que haber una alianza público-privada más sofisticada en el respaldo a los sistemas y a los ecosistemas y a las formas de capitalización de los emprendimientos en general. Y ella plantea un tema que a mí me parece muy, muy interesante, que es si el Estado ayuda o si el Estado facilita ciertas cosas, ¿qué contraprestaciones va a pedir y qué contraprestaciones en términos estratégicos, ¿no? Porque eso es lo que me parece interesante, por ejemplo, de la Unión Europea y este concepto de macroestado, que se puede desligar un poco de las políticas de un gobierno que asume por 4 años y está luchando con el otro partido. O sea, el hecho de tener ese macroestado con una visión más estratégica y más desligado de las elecciones cada 4 años, ¿no? Las elecciones siguen sucediendo, pero que haya una conducción estratégica en este momento muy focalizada, por ejemplo, en Europa, la digitalización y el tema medioambiental. Eso, para mí, lo tiene China con un sistema donde con otra lógica. No hay democracia, ¿no? Sí, no hay pero democracia. Digamos que de los 3 bloques grandes, sí. No hay democracia representativa, ¿no? Oriente es todo un tema que hemos tratado. Sí. Pero en todo caso, lo que tú decís es que tienen una enorme capacidad de decisión el poder jerárquico vertical. Y naturalmente la tiene, efectivamente, ¿no? Entonces, a ver, China está claro que hace décadas está con una conducción muy estratégica, ¿no? Yo creo que tiene muy claro dónde van. Bueno, de hecho, es increíble, ¿no? Lo que ha hecho China en unas décadas. Sí, 4 décadas, sí. Sí, es como... Y eso yo creo que ahí hay un tema que la Unión Europea lo ha resuelto. A ver, la Unión Europea que está tan cerrada en sí misma a veces, ¿no? Con temas de... En sí el comercio está muy cerrado dentro de lo que es la Unión Europea, pero sigue siendo un gran generador de ideas para el mundo, Europa. Yo creo que Europa sigue cumpliendo ese rol, ¿no? Entonces, en este momento, bueno, creo que esa visión estratégica que tiene, fíjate que ahora, por ejemplo, estos paquetes de ayudas que se dan en Europa, que son como 1,8 trillones, creo que es espectacular el paquete de ayudas que se da, pero están muy condicionados y decir, bueno, estos fondos son para usar en temas que den un salto a la digitalización y a las políticas medioambientales y al cambio que queremos hacer en el uso que hacemos de los recursos naturales, ¿no? Eso está en primera línea. Y eso es lo que esperemos que ayude a dar un impulso grande a la productividad también, ¿no? Así que, como ya estamos empezando a cerrar, qué interesante. Una de las conclusiones que sacás
es de que la complejidad de la economía mundial y las inestabilidades, algunas de ellas recurrentes, algunas incluso como consecuencia de los niveles de concentración de la riqueza que han sido apabullantes, están como demandando instituciones con visión estratégica y capacidad de relacionamiento entre lo público y lo privado mucho más sofisticada que la que tuvimos, por ejemplo, en los peores momentos del estado de bienestar. Las grandes empresas del mundo, no sé, te digo, por ejemplo, la Shell, la Coca-Cola, son empresas que tienen visiones a 100 años igual. Yo te pregunto, ¿qué Estado tiene una visión a 100 años? O sea, la Unión Europea lo tiene. Hay países que por los sistemas políticos más acostumbrados a hacer pactos de Estado también pueden tener políticas. Ahora, y eso un poco le pasa a veces a América Latina. Muy bien las democracias, perfecto, es maravilloso, pero a veces son un poco esquizofrénicas, ¿no? Para quien las mira afuera dice, bueno, pero hoy estamos por una cosa, mañana cambia el gobierno, estamos por otra. ¿Qué países tienen realmente instituciones fuertes y una visión estratégica más allá de quién se siente puntualmente en la presidencia del gobierno? Sí, incluso ya no alcanza con los países. Evidentemente América del Sur, para terminar de contribuir, y lo puede hacer desde el punto de vista civilizatorio de modo muy relevante, tiene que pensar políticas estratégicas como comunidad de naciones. Ya, eso ya parece ser una cosa que todavía resulta raro. Pero ¿cómo le cuesta a América Latina, no? O sea, yo la verdad que hay veces que te duele, ¿no? A América Latina, sí, pero ¿cómo? ¿Qué pasa? O sea, hay una falta de acuerdos o de visión estratégica, ¿no? De decir, bueno, es que yo creo que van a tener que de afuera que venir a veces a decirnos basta con el uso, con vivir de los recursos naturales. Este modelo de América Latina tiene fecha de caducidad, no, se acaba, o sea, se acaba porque se acaba para el mundo ese modelo y le cuesta a América Latina, ¿no? Esa visión, pero bueno, sería súper deseable, ¿no? Sí. Andrea, te agradezco muchísimo. Quedamos, sabés que el Templo del Futuro, ahora te despido, te agradezco y le voy a hablar a los telespectadores y a ti también porque te voy a contar esto. Vale. El Templo del Futuro, algunos amigos me han señalado, ¿pero es solo un programa de televisión? Me han preguntado. El Templo del Futuro no es solo un programa de televisión, ni siquiera es principalmente un programa de televisión. El Templo del Futuro es un proyecto cultural complejo y que está pensado para los próximos 30, 40 años y no solo para el Uruguay, sino para que esté en las diversas ciudades de los distintos países y en Europa. Así que como ustedes podrán observar, se trata de un ambicioso proyecto. Y como es tan ambicioso, no tengo ningún apuro en que se desenvuelva así, como esas cosas que crecen rápido y después implosionan. No. Pero la clave de su desarrollo es construir un universo de individuos que con generosidad contribuyan a mejorar, ayudarnos a todos a mejorar la calidad de la reflexión crítica sobre los sucesos que tienen lugar en el mundo. Sin dogmatismo, sin inocencia, sin discursos ideológicos que pueden tener un efecto, o propagandísticos vulgares, que pueden tener un efecto cortito, pero que nos llevan a veces, nos inducen al error, porque el cambio civilizatorio que tiene lugar es tectónico. Entonces, las actitudes superfluas no nos ayudan a tomar decisiones que nos permitan mejorar productiva, cultural y existencialmente nuestra calidad de vida. Eso es lo que procura hacer el Tiempo del Futuro. Por eso le agradece a todo ese universo de gente que se va integrando, participando, intercambiando ideas, aportando ideas. Y por eso mismo, además, no tiene ningún apuro. Nos reencontramos el próximo jueves, amigos.